presentamos El experimento de Heisenberg. Mayo de 1927. El aire en la Universidad de Göttingen era denso, cargado de la promesa de un descubrimiento que podría alterar los cimientos de la ciencia tal como se conocía. Sin embargo, no fue un avance lo que esa tarde marcó la historia. En lugar de ello, una serie de eventos desconcertantes, acompañados por la desaparición inexplicable de uno de los científicos más brillantes del momento, dejó a todos los involucrados atrapados en una espiral de incertidumbre. Werner Heisenberg, quien recientemente había formulado el principio que llevaría su nombre, se encontraba en el centro de un experimento que prometía arrojar una nueva luz sobre la naturaleza de la realidad misma. En una sala apartada del edificio principal, bajo la vigilancia de su equipo, Heisenberg observaba los resultados de una serie de mediciones experimentales sobre la interacción de partículas subatómicas. Sin embargo, algo comenzó a suceder que no estaba contemplado en ninguna de las ecuaciones. En un momento de intensa concentración, Heisenberg notó una anomalía que no pudo explicar, un fenómeno que desafiaba la lógica y la física conocida. Las partículas que se suponía estaban en un estado de superposición, simultáneamente en dos estados diferentes, parecían moverse entre dimensiones. Y algo más extraño aún, las mediciones mostraban una discrepancia entre las variables que jamás se habrían considerado posibles. En lugar de obtener los datos esperados, los instrumentos parecían desbordarse con resultados que sugerían la existencia de una realidad paralela. En la mesa de trabajo, la pantalla que debía mostrar las posiciones de las partículas subatómicas comenzó a distorsionarse. Las fluctuaciones en los datos no cesaban, como si las leyes de la física estuvieran siendo dobladas y alteradas, mientras los números y las gráficas se fragmentaban en lo que Heisenberg no tardó en reconocer como una forma caótica. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando observó que las fluctuaciones parecían mostrar patrones que no pertenecían a la física cuántica, objetos, o más bien, entidades que se movían a través de las partículas. Lo que comenzó como una sencilla prueba experimental sobre el principio de incertidumbre se estaba transformando en un enigma imposible de resolver. La incertidumbre no solo parecía aplicarse a las partículas observadas, sino también a la misma naturaleza de la observación. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que no se puede conocer con precisión simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula. Pero lo que había ocurrido en ese experimento iba más allá de la física convencional. Parecía que, de alguna manera, la realidad misma estaba siendo puesta en tela de juicio. Mientras Heisenberg se encontraba sumido en la confusión, el profesor Arohan, un colaborador cercano, entró en el laboratorio. Al observar la pantalla, su rostro se descompuso. Esto no puede estar pasando. Los datos son imposibles, ¿cómo? En ese preciso momento, el sistema se apagó abruptamente. La habitación quedó a oscuras. Un estremecimiento recorrió el aire frío que envolvía el laboratorio. Heisenberg no sabía qué pensar. Los experimentos a menudo se veían plagados de errores, pero nunca algo tan fundamentalmente ajeno a la realidad misma. Una figura extraña apareció en la penumbra del laboratorio. Era un hombre que Heisenberg no reconoció, vestido con un largo abrigo oscuro, cuyos ojos parecían reflejar un conocimiento más allá de lo físico. Con voz suave, pero cargada de autoridad, el hombre dijo: "El experimento no debe continuar. Es demasiado tarde". Antes de que Heisenberg pudiera reaccionar, el hombre se desvaneció entre las sombras. El laboratorio volvió a la luz de inmediato, pero los instrumentos seguían fuera de servicio. Todos los datos obtenidos hasta ese momento desaparecieron de la memoria del sistema. El desconcierto fue absoluto. Los científicos presentes en el laboratorio intentaron reiniciar los equipos y recuperar los datos, pero no hubo éxito. Las máquinas permanecían apagadas, como si las fuerzas mismas del universo estuvieran conspirando para impedir que la verdad saliera a la luz. En ese contexto, la ciudad de Göttingen no era ajena a la revolución que la física cuántica había desatado en la década de los 20. Heisenberg,
junto a figuras como Max Born, Niels Bohr y otros miembros de la famosa escuela de Göttingen, habían comenzado a cuestionar las nociones fundamentales de la física clásica, planteando que, en el mundo subatómico, las partículas no seguían las leyes de la física newtoniana. El principio de incertidumbre de Heisenberg, formulado en 1927, proponía que no era posible conocer simultáneamente la posición y el momento exacto de una partícula subatómica. Este concepto desafiaba la visión determinista de la ciencia clásica y sugería que el universo, en su nivel más fundamental, es inherentemente incierto. Mientras tanto, en el laboratorio, las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Qué había causado la desaparición de los datos? ¿Qué significaban las anomalías observadas? ¿Había algo más detrás de esos extraños fenómenos? Los propios científicos se vieron atrapados entre la explicación racional y la sensación de que había algo más grande en juego, algo más allá de lo que cualquier fórmula científica podría descifrar. Los primeros informes sobre el incidente fueron ambiguos y contradictorios. El profesor Hahn, quien había sido testigo de la extraña aparición en el laboratorio, afirmó haber visto a un hombre extraño, aunque nadie más parecía haberlo notado. Los investigadores locales comenzaban a especular sobre la posibilidad de que algún tipo de interferencia externa estuviera en juego, tal vez un sabotaje, o algo aún más inquietante. Unos días más tarde, cuando el equipo intentaba reconstruir el experimento desde cero, otro incidente ocurrió. Uno de los ayudantes del laboratorio, Klaus Weber, desapareció misteriosamente sin dejar rastro. En su lugar, se encontró un cuaderno con notas que al principio parecían incomprensibles, pero que después mostraron patrones que se correspondían con las fluctuaciones observadas en el experimento fallido. Klaus Weber había estado trabajando de cerca con Heisenberg en el análisis de las partículas en superposición, y su cuaderno contenía una serie de ecuaciones extrañas que sugerían la posibilidad de entrelazamiento cuántico entre diferentes dimensiones. Sin embargo, la escritura se interrumpió abruptamente y el último mensaje parecía señalar algo relacionado con el otro lado. La desaparición de Weber solo aumentó la sensación de que algo mucho más extraño estaba ocurriendo en Göttingen. Nadie sabía cómo, pero las leyes de la física cuántica parecían estar colisionando con algo inexplicable. En medio de las tensiones y la creciente sensación de desconfianza, Heisenberg quedó atrapado entre la duda y el miedo. La naturaleza misma de la física parecía desmoronarse ante sus ojos, y con ello, su comprensión de la realidad. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a hacer preguntas. ¿Qué realmente estaba ocurriendo en el laboratorio? ¿Acaso el trabajo en física cuántica había abierto puertas que nunca deberían haberse abierto? Heisenberg sabía que debía continuar el experimento. Pero, a la vez, un pensamiento le rondaba la mente, ¿y si los resultados ya no dependieran de las ecuaciones? ¿Y si el experimento, de alguna manera, estaba modificando la naturaleza de las partículas mismas, y con ello, alterando la estructura del universo? En medio del caos, un informe confidencial llegó a las manos del equipo, sugiriendo que, durante los últimos días, los dispositivos de monitoreo habían captado señales extrañas provenientes de una dimensión alternativa. Sin embargo, el informe se detuvo en seco, como si alguien hubiera evitado completar los detalles. La historia continuaba desarrollándose, y con ella, una sombra de incertidumbre se cernía sobre Göttingen. ¿Estaba la humanidad a punto de desvelar una verdad más allá de su entendimiento, o simplemente se estaba adentrando en el abismo de lo desconocido? El aire en la Universidad de Göttingen permanecía pesado, como si el propio tiempo se hubiera dilatado en la incertidumbre que envolvía los eventos de las últimas semanas. La desaparición de Klaus Weber, junto con los extraños fenómenos que habían tenido lugar en el laboratorio, había desestabilizado aún más a los científicos, quienes ahora se enfrentaban a algo mucho más inquietante que un simple error experimental. En las sombras de la ciencia, donde la física cuántica había tocado las fronteras de lo inexplicable, lo desconocido comenzaba a tomar forma. La noche anterior, Heisenberg había revisado las ecuaciones que Weber había dejado atrás. No eran solo matemáticas complejas,
parecían ser las huellas de algo que se encontraba más allá de la comprensión humana. La última entrada del cuaderno de Weber, que había sido escrita con una caligrafía temblorosa, simplemente decía: las partículas no solo entrelazan dimensiones, se comunican con ellas. Hay una brecha. Algo se ha abierto. La idea de dimensiones paralelas no era completamente ajena a la física cuántica. El concepto de multiverso había sido sugerido en discusiones teóricas, pero jamás se había considerado una posibilidad real. Sin embargo, las anomalías observadas en el laboratorio comenzaban a parecerse más a un acceso a otras realidades, algo que el principio de incertidumbre de Heisenberg podría haber desencadenado accidentalmente. Las partículas subatómicas, según las nuevas observaciones, no solo exhibían superposición en su estado de existencia, sino que parecían interactuar con otras versiones de sí mismas en realidades alternativas. Heisenberg se sentó frente a la pizarra en su despacho, repasando los resultados de los últimos experimentos. En sus manos, sostenía una hoja con un gráfico que mostraba las fluctuaciones de energía en el laboratorio justo antes del apagón. Los picos eran extraños, como si las partículas se estuvieran conectando con algo que no pertenecía a este universo. Cada vez que un pico alcanzaba un valor inusitado, una sombra parecía atravesar el gráfico, como si una distorsión en el espacio-tiempo estuviera ocurriendo de manera intermitente. Un golpe en la puerta lo sacó de su concentración. Era Otto Hahn, quien había estado trabajando incansablemente en la reconstrucción de los experimentos y en la búsqueda de respuestas. Werner, necesitamos hablar. El gobierno ha enviado a un grupo de investigación. Quieren saber qué ocurrió exactamente en el laboratorio. Lo que ocurrió es que algo se ha abierto, murmuró Heisenberg, incapaz de evitar la sensación de que ya no estaba tratando con simples experimentos, sino con fuerzas que escapaban al control humano. ¿Te refieres a...? Comenzó Hahn, pero no terminó la frase. Ambos sabían lo que implicaba. Sí, respondió Heisenberg. Algo ha sucedido. Los datos, los fenómenos, las desapariciones, todo está conectado. Las partículas están mostrando signos de un entrelazamiento que no se limita a este mundo. Están conectándose a otros planos de existencia. Hahn lo miró en silencio, sin saber si aquello que escuchaba era producto de la desesperación de su compañero o una verdad mucho más perturbadora. Sin embargo, en ese momento, ambos sabían que el enigma no solo estaba por resolverse, sino que era mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. Durante las siguientes horas, los científicos se reunieron en el laboratorio para analizar los datos nuevamente. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió cuando los equipos fueron conectados a los monitores centrales. Mientras los instrumentos comenzaban a emitir una señal débil, una imagen apareció en la pantalla. No era un patrón cuántico común. No era una simple fluctuación de partículas. Lo que apareció fue una imagen clara y nítida, una representación de un lugar que ninguno de ellos había visto nunca. Era una habitación. Una habitación en ruinas, con paredes cubiertas por manchas de humedad y ventanas rotas que dejaban pasar una luz extraña. En una de las mesas, una figura oscura, humana pero distorsionada, estaba frente a una máquina que recordaba a los equipos experimentales de Göttingen, pero con detalles que no encajaban con la tecnología de la época. Heisenberg, paralizado frente a la pantalla, comprendió de inmediato. Lo que estaban viendo no era solo una imagen. Era una ventana. Una ventana hacia otro universo. Las fluctuaciones cuánticas no solo revelaban información sobre partículas subatómicas, sino que estaban abriendo un puente hacia otra dimensión, un plano alternativo en el que las leyes de la física no se aplicaban de la misma manera. Esto es imposible, dijo Hahn, su voz quebrada por el asombro. Estamos mirando un otro lado. ¿Pero cómo?, preguntó Heisenberg, su mente luchando por comprender. ¿Cómo es posible que nuestros experimentos hayan abierto una brecha entre dimensiones? La respuesta, aunque no clara, parecía estar relacionada con el principio de incertidumbre que Heisenberg había formulado años antes.
En el mundo cuántico, las partículas podían existir en varios estados al mismo tiempo, un fenómeno conocido como superposición. Sin embargo, si esas partículas eran observadas o manipuladas de una manera específica, su naturaleza no solo podía cambiar, sino que podía afectarse toda la estructura del espacio-tiempo, creando posibles conexiones con otros mundos. En ese momento, el sonido de un timbre interrumpió la concentración de los científicos. Cuando abrieron la puerta, una figura sombría apareció en el umbral, el hombre que Heisenberg había visto aquella noche en el laboratorio. La misma figura, con los mismos ojos inquietantes, que parecía conocer más de lo que estaba ocurriendo que cualquier otra persona. ¿Quién eres?, preguntó Heisenberg, incapaz de disimular su sorpresa. Soy parte de lo que ocurrió, respondió el hombre, su voz profunda y resonante. Y lo que está ocurriendo es que el equilibrio se ha roto. No debieron haber hecho este experimento. No debieron abrir ese portal. Un portal, replicó Han, escéptico. ¿De qué estás hablando? Lo que han desatado no es solo un fenómeno cuántico, continuó el hombre, es algo mucho más antiguo. Han tocado una puerta que estaba cerrada por una razón. Y ahora, los efectos de su acción podrían desbordar los límites de su propia realidad. Heisenberg frunció el ceño, incapaz de comprender completamente lo que el extraño le estaba diciendo, pero una parte de él sabía que no podía ignorarlo. ¿Qué había hecho el experimento? ¿Qué efectos podría tener en su propia existencia? La atmósfera en el laboratorio se volvió más tensa a medida que la imagen en la pantalla se fue intensificando. Los monitores comenzaron a parpadear y las luces titilaban con cada fluctuación cuántica que se registraba. Entonces, sin previo aviso, la habitación comenzó a temblar. Los libros en las estanterías cayeron al suelo, y una vibración constante se apoderó del edificio. El hombre que había aparecido en el laboratorio no vaciló. Es demasiado tarde, dijo, con una calma aterradora. La brecha se ha abierto por completo. La otra dimensión está intentando cruzar hacia aquí. Las partículas entrelazadas han comenzado a influir en el tejido mismo de este universo. Con un estremecimiento, Heisenberg comprendió la gravedad de la situación. El experimento no solo había revelado la existencia de otras dimensiones, sino que ahora algo de esas dimensiones estaba comenzando a atravesar el umbral. Las leyes de la física cuántica, como el principio de incertidumbre, no solo estaban describiendo el comportamiento de las partículas, sino que estaban actuando como una especie de llave para acceder a otras realidades. En un último intento desesperado, Heisenberg y Han trataron de apagar el sistema y revertir el proceso. Pero era demasiado tarde. Una forma indefinida, formada de sombras y luces distorsionadas, emergió de la pantalla. No era humana, ni siquiera algo que pudiera reconocerse dentro de los límites de la física. Era algo más. El laboratorio, con todos sus equipos y sus científicos, fue tragado por la distorsión cuántica. Lo que ocurrió después, no se sabe con certeza. Nadie que estaba allí sobrevivió. Los informes posteriores, redactados en un tono sombrío, indicaron que la universidad fue clausurada y los archivos del experimento fueron confiscados. Décadas más tarde, los registros del experimento de Heisenberg y la desaparición de su equipo permanecen clasificados, rodeados de un halo de misterio. Algunos sugieren que la brecha entre dimensiones nunca se cerró por completo y que las fluctuaciones cuánticas continúan afectando el curso de la realidad. El principio de incertidumbre que Heisenberg había formulado para describir la naturaleza fundamental de las partículas resultó ser solo la punta del iceberg. Lo que no sabía, ni su equipo, era que al observar las partículas, habían abierto una puerta hacia un mundo donde las leyes de la física podían ser desafiadas y donde lo inexplicable estaba por ocurrir. Como un eco lejano, la pregunta persiste, ¿es realmente posible que la realidad sea solo una de las tantas dimensiones que coexisten a nuestro alrededor, esperando ser desveladas? Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco.
Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.